Cuando registramos las historias bíblicas y queremos utilizar la palabra de Dios para recibir aliento, yo quiero invitarles en esta ocasión a que revisemos una de las historias más asombrosas en cuanto a la fe, a la prueba de nuestra fe. Está en Mateos 8 y quiero adelantarles, comenzando por ejemplo desde el versículo 23 hasta el 27. En esa oportunidad el Señor Jesús venía de sanar a un leproso. El leproso se le acerca y le dice: Señor, si quieres, puedes sanarme. Y el Señor Jesús le dice: quiero, sé limpio. Y el leproso fue sanado automáticamente. Luego, en ese mismo momento histórico, vino un centurión, es decir, una persona romana que no tenía que ver con el pueblo de Israel, es decir, no tenía descendencia israelí, sino que era extranjero, aunque son los que están ocupando en ese momento Israel. Un romano se le acerca y le dice: Señor, tengo problemas con un criado que está muy enfermo. Y el Señor Jesús gentilmente le dice: bien, yo iré y lo sanaré. Y el centurión le dice: Señor, no, yo no soy digno de que tú entres a mi casa, bajo mi techo. Solo tú di la palabra. Y subrayemos esa frase: solo tú di la palabra y mi siervo será sanado. Y más adelante, en esta misma historia, en este mismo momento, está enferma la suegra de Pedro. Y lo que nos llama la atención es que la suegra de Pedro tenía fiebre, palabrita o estado que ahora está muy común, ¿no es cierto? Fiebre. Dice Mateo que el Señor tocó con su mano, o tocó la mano de la suegra de Pedro, y la fiebre la dejó inmediatamente, fue sana. La fiebre dejó a la suegra de Pedro. Y de hecho después cuentan los relatos bíblicos que ella se dedicó a servir en las mesas, preocupada de atender a todas las visitas. Y antes de que termine este capítulo, está mencionando en el versículo 16 que le trajeron muchos enfermos y él los sanó a todos. ¿Para qué? También menciona en el versículo 17: para que se cumplieran las escrituras, en donde dice: y él mismo tomó nuestras enfermedades, las debilidades y todas las cosas que nosotros padecíamos. Y esto está en Isaías 53, versículo 4, si tú quieres investigar un poco más. Entonces el Señor Jesús había tenido mucho trabajo, y después de un arduo trabajo y sanar a todas las personas que le traían, el Señor Jesús decide subir una barca y irse al otro lado del lago. Esto es lo que viene narrando en el versículo 23 al 27. Y aquí hacemos el primer alto. Y la historia cuenta que los discípulos están junto con él. Y yo voy a leer el texto precisamente, desde el versículo 23, Mateo 8, 23 al 27. Y cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar les obedecen? Muy bien, ¿qué tenemos aquí en esta impresión? Y estábamos leyendo mi esposa y yo, y le pregunté que me ayudara un poquito a ver qué es lo que veía ella, para analizar juntos este pasaje bíblico, este momento de la historia del Señor Jesús. Y el primer punto que apuntamos es: ¿por qué esperar hasta que la tormenta esté arreciando para ir a la presencia de Jesús? ¿Por qué esperamos hasta el momento que el agua ya está hasta el cuello para ir a la presencia de Dios y clamar por su ayuda? ¿Por qué esperamos hasta que los problemas ya sobrepasan nuestra cabeza, nuestro entendimiento, y entramos y estamos abrumados, estamos desconsolados, angustiados, turbados, para ir entonces a pedir ayuda al Señor, a Dios? Ahí nos acordamos de Él. Pero ¿por qué no pasa eso a la humanidad? Y eso es algo muy común hoy en día. Y en ese momento
el pánico de ver sus vidas en riesgo se llenó de temor a los discípulos y su fe en Jesús comenzó a debilitarse. Yo sé que los que me están escuchando, tanto los hermanos en Cristo como los amigos que son temerosos de Dios, estamos pasando por este momento, por estos momentos en que nuestra fe, de hecho nuestro conocimiento bíblico, nuestra teología y la fe genuina, es decir, el creer en Dios está en juego, se ponen a la balanza. Y muchas veces, en muchas ocasiones, nos turba tanta cosa que vemos, tantas noticias negativas. Decía un hermano que fíjense un momento en que se oculta cierta información. Siempre nos están informando los muertos, nos están informando las personas que están contagiadas, pero no nos han dicho nada acerca de las personas que ya se han recuperado. Todas estas cosas turban nuestra mente, nuestro pensamiento, y muchas veces nuestra fe comienza a debilitarse. Y sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Y no nos parece extraño la situación que le estaba pasando a los discípulos, porque fíjense un detalle. El Señor había hecho todos estos milagros delante de sus propios ojos. El Señor había desplegado su poder y ellos vieron de primera vista, fueron testigos oculares de lo que sucedió. Pero ¿qué pasó aquí entonces? ¿Por qué ellos pasaron por este momento emocional, por este momento de temor, de debilidad en cuanto a la fe en Jesucristo? El Señor nos muestra otra cosa importante en este texto bíblico: su humanidad. En la humanidad del Señor Jesús, muy cansado del trabajo que venía de hacer en los versículos anteriores, dice que se cansó tanto que se quedó dormido, completamente dormido. De hecho, ni la turbulencia de la barca, y sabemos que era una barca muy pequeña, no era un bote como nosotros pensamos, una lancha como la que pensamos hoy en día, era una barca muy precaria, con la turbulencia se balanceaba de aquí para allá, el agua anegaba la barca, y me imagino que le caía agua a él también, pero aún así él no despertaba. En su humanidad él estaba cansado, y ahí podemos recordar el hecho de que él era 100% hombre, y no despertaba con nada. Los discípulos tuvieron que ir a despertarlo a él. Y cuando lo despiertan, le dicen: Señor, despiértate, levántate, que perecemos, es decir, que estamos a punto de morir. Asustados y preocupados ellos, a pesar de que ya habían visto cómo se desplegaba su poder simplemente con hablar, simplemente con decir las cosas, y los milagros ocurrían. El Señor Jesús responde: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Otras versiones dicen: ¿por qué tienen tanto miedo? O ¿por qué teméis? ¿Tienen tan poca fe? Habían visto de primera mano los milagros, el poder real y verdadero de Jesús. No lo habían escuchado, ellos lo habían visto. Pero ¿qué pasaba aquí? Lo que nos pasa a menudo a nosotros. En medio de las circunstancias, en medio de la turbulencia, de las cosas que vemos, las cosas que oímos, nuestra fe se debilita. Lo que nos pasa a menudo, la prueba de nuestra fe. Y si bien es cierto, nosotros los creyentes, todos los que tememos de Dios, los que hemos reconocido a Jesucristo como el Señor, nuestra fe no es solamente intelectual, es una fe práctica. Y llega el momento en nuestra vida en que se prueba, como en estos momentos. Y en estos momentos, al igual que en la historia que estamos conociendo o que estamos estudiando, por medio de las adversidades, el clima, la naturaleza, ellos tienen miedo, ellos temen por su vida y su fe se debilita, como nos pasa en estos momentos. Y fíjense un detalle, queremos resaltar esto de esta historia y de esta enseñanza o esta meditación. A la voz de Jesús, todas las cosas tienen que alinearse. Y ellos lo comprobaron. Y lo dijimos en los versículos anteriores, cuando el centurión le dice: no, Señor, no, tú no tienes que ir a mi casa, porque yo no soy digno de que tú entres ahí. Tú solo tienes que decir la palabra, tienes que dar la orden, dar la autorización, y él va a ser sano automáticamente. De hecho, el Señor Jesús elogia a esta persona por su gran fe. Y
Esa es la motivación de nosotros que nos están viendo a través de este video. Esa tiene que ser nuestra motivación. El Señor Jesús habló y las cosas se hicieron. Él habló y sucedieron los milagros. Él habló y detuvo la tormenta. Así sucede en este hecho bíblico. El Señor Jesús se levanta, dice el texto bíblico, le reprendió al viento y al mar. ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo nosotros lo llevamos a una película verdadera? El Señor Jesús se para en el frente de la barca y le dice al viento, viento, ya, mar, ya, deténganse. Hasta aquí nomás. Cálmense, tranquilícense. Y dice el texto bíblico que inmediatamente el viento y el mar se tranquilizaron y hubo una gran calma. Al parecer, todavía no entendían quién era Jesús en ese momento. A pesar de que ellos hayan visto los milagros, y estamos en el capítulo 8 de Mateo, ya habían acontecido muchas cosas milagrosas que él había hecho. Pero al parecer, todavía ellos no comprendían quién era Jesús. Y nosotros ya comprendemos la historia, porque la historia finalizó, ya sabemos que el Señor Jesús subió a la cruz a morir por nuestros pecados, pero después vivió, se levantó de los muertos, resucitó, y hasta el día de hoy Él está vivo. Y es el mismo Jesús de entonces, con una diferencia. Dios por ese sacrificio, le agradó ese sacrificio y lo puso en la posición que es sobre todas las cosas. De hecho, para gobernar por sobre todas las cosas. Es decir, Él tiene la palabra por encima de todas las cosas. Su palabra está por encima de todas las cosas. El Señor vive y su voz es tan poderosa como en ese momento el día de hoy. ¿A qué me refiero con esto, amigos y hermanos? El Señor puede decir hoy, virus, detente. Virus, detén tu avance. Hasta aquí nomás llegaste. No continúe más allá. Detente ahora. Él puede hacerlo. Su voz tiene el mismo poder hoy. Y en eso debemos de confiar. ¿Y cuál es la aplicación para nosotros hoy? ¿Se dieron cuenta de esos hechos? ¿Se dieron cuenta de la narrativa que veníamos siguiendo? Todos los milagros que fueron hechos con solamente su voz, con solamente el hablar y decir que se hagan las cosas. Hoy el Señor lo puede hacer. Y en el video anterior motivamos a todos los creyentes, a todos los cristianos, que fuéramos a la presencia de Dios a pedir por esto. Insistimos, confiemos en que Él puede detener, Él tiene el poder para hacerlo. Él ha permitido que esto acontezca. Y si nosotros rogamos a Él, como Él lo dijo, que pidiéramos en su nombre, Él lo va a hacer. Lo dejó registrado en su palabra, en la Biblia. Y Él lo va a hacer. Oremos con fe. Tengamos fe porque ya nosotros conocemos el resto de la historia y cómo termina la historia. Y conocemos que ese mismo vendrá a buscarnos. Y conocemos que ese mismo hará grandes cosas. Y conocemos que ese mismo tiene el poder hoy para detener el avance de este virus. Y confiemos y estemos confiados en paz en nuestras casas. Y dejemos que no nos atormente todas estas malas noticias que quieren divulgar y las buenas no. Pero nosotros confiemos en que Él sí tiene el poder. Y cuando vayamos postrados a los pies de Él ante su presencia, Señor, te rogamos que tú digas tu palabra, que tú hables para que esto sea hecho. El Señor nos continúe fortaleciendo.